El barcelonismo amanece con una noticia que hace temblar el mercado y sacude la planificación deportiva. Julián Álvarez, el delantero argentino del Manchester City, ha sido señalado como el elegido para ocupar el puesto de 9 minutos en el FC Barcelona. El club necesita gol, necesita una referencia ofensiva que no solo empuje la pelota, sino que entienda el juego asociativo, que presione como loco y que encaje en el estilo culé. Y es ahí donde aparece el nombre del campeón del mundo, un jugador que combina garra, sacrificio y talento para hacer soñar a la afición con una delantera demoledora. La idea de ver a Julián vestido de blaugrana genera un torbellino de emociones. No es simplemente una operación de mercado, es una declaración de intenciones. La directiva quiere apostar fuerte, dar un golpe sobre la mesa y asegurar un delantero que pueda ser presente y futuro. La comparación con otros nombres que habían sonado queda en segundo plano, porque Julián encarna exactamente lo que se busca: juventud, hambre y capacidad de adaptación al fútbol europeo de primer nivel. El debate, claro, está servido. ¿Es realmente el fichaje que devolverá al Barça la pegada perdida? Mientras los focos apuntan al césped y al mercado, en los despachos estalla otro capítulo que reabre heridas. Josep María Bartomeu, expresidente del club, vuelve a ser protagonista, pero no por decisiones deportivas, sino por problemas judiciales. Una nueva denuncia lo coloca en el centro de la polémica, recordándole a la afición todo lo que supuso aquella etapa oscura de la entidad. Los culés reciben la noticia con indignación, como una herida que nunca termina de cicatrizar y que sigue marcando la memoria reciente del club. Cada titular judicial sobre Bartomeu es un recordatorio de los años más convulsos en la gestión del Barça, y la comparación con la etapa actual se hace inevitable. Y como si el fútbol europeo quisiera añadir más picante a la jornada, desde París llegan noticias que ponen en alerta a toda Europa. En el PSG, 3 de sus grandes cracks están listos para volver. Después de semanas de incertidumbre, lesiones y especulaciones, el conjunto parisino recupera a piezas fundamentales de su proyecto. Esto no solo cambia el panorama en la Ligue 1, sino también en la Champions, donde el PSG se sabe obligado a dar un paso adelante. Y claro, cualquier movimiento en París siempre se mira desde Barcelona, porque tarde o temprano los caminos de ambos clubes acaban cruzándose. El día culé, entonces, se convierte en un cóctel de emociones: ilusión por Julián Álvarez, indignación por Bartomeu y expectación por lo que ocurre con el PSG. Y lo mejor de todo es que cada una de estas historias está conectada de alguna forma con el presente y el futuro del Barça. Hablar de Julián Álvarez como futuro 9 minutos del Barça es hablar de un delantero que encarna muchas de las cualidades que históricamente ha necesitado el club. No estamos ante un goleador estático, de esos que esperan en el área a que la pelota les caiga. Estamos ante un jugador con movilidad, capaz de caer a las bandas, asociarse, presionar como si el partido dependiera de cada balón y, lo más importante, con la capacidad de definir en momentos clave. Julián es un futbolista moderno, y eso lo hace tan atractivo para un Barça que busca recuperar su esencia sin perder contundencia en el área rival. La comparación con Lewandowski surge inevitablemente. El polaco sigue siendo una referencia mundial, pero la diferencia de edad, el desgaste físico y la necesidad de pensar en el futuro empujan al club a mirar alternativas. Julián Álvarez representa esa transición, un perfil joven, con experiencia en la élite y que ya ha demostrado su carácter en partidos de máxima exigencia, desde la Premier League hasta una final de Copa del Mundo. No sería llegar a aprender, sería llegar a liderar desde el primer día, con la ambición y la intensidad que tanto reclama la afición culé. Además, su fichaje tendría un impacto emocional enorme. La hinchada siempre se ilusiona con jugadores de ese corte, comprometidos, sacrificados y con hambre de gloria. La idea de verlo presionando al portero rival, recuperando balones altos y celebrando goles con la camiseta blaugrana despierta una ilusión que trasciende lo futbolístico. Julián encajaría en ese perfil de futbolista que conecta rápidamente con el Camp Nou, alguien que no solo juega, sino que transmite pasión y entrega en cada acción. Por supuesto, la operación no sería sencilla. El Manchester City lo considera un activo valioso, y Pep Guardiola sabe perfectamente el tipo de futbolista que tiene en sus manos. No se trata de una negociación barata ni de una incorporación sin riesgo, pero lo que se percibe desde Barcelona es que vale la pena intentarlo. La directiva es consciente de que un fichaje así enviaría un mensaje potente. El Barça no solo compite por nombres medianos, sino que sigue teniendo la capacidad de atraer a campeones del mundo en plenitud de su carrera. Y aquí entra otro detalle clave:
La compatibilidad de Julián con el estilo del Barça. Su capacidad para asociarse, para entender movimientos en espacios reducidos y para ejecutar con rapidez lo convierten en un perfil casi ideal para un sistema basado en el control de la pelota y la creatividad ofensiva. Julián no es un delantero que se limite a rematar, es un futbolista que puede convertirse en el engranaje que permita a la maquinaria culé volver a ser temida en Europa. Y mientras la ilusión por Julián Álvarez ocupa titulares deportivos, en paralelo estalla otro frente que vuelve a ensuciar la imagen del club: Josep María Bartomeu. Sí, el expresidente del Barça vuelve a ser protagonista, y no precisamente por logros deportivos, sino por problemas judiciales que arrastran a la institución a una especie de déjà vu doloroso. Su nombre aparece nuevamente en los juzgados, vinculado a una denuncia que despierta los peores recuerdos en el barcelonismo. Para la afición, escuchar otra vez Bartomeu denunciado es como abrir una herida que parecía cerrada. Muchos culés recuerdan esa etapa como una de las más convulsas de la historia moderna del club: decisiones económicas que dejaron cicatrices, fichajes ruinosos, polémicas internas y una gestión que todavía hoy se sigue pagando en los despachos. Cada vez que su nombre resuena en los medios, el recuerdo de esos años oscuros regresa con fuerza, y la indignación vuelve a explotar en las redes sociales. La denuncia, más allá de lo estrictamente legal, tiene un efecto simbólico. Es el recordatorio de que el Barça no solo compite en el campo, sino que también arrastra batallas en los tribunales. Es como si el pasado no quisiera soltar al club, y aunque la actual directiva trata de mirar hacia adelante, el eco de lo ocurrido en la era Bartomeu vuelve una y otra vez. Para los culés, este capítulo no es solo una noticia más, es la confirmación de que todavía hay cuentas pendientes y de que la gestión de aquellos años no ha quedado en el olvido. En este contexto, el contraste es evidente. Por un lado, la ilusión de pensar en Julián Álvarez como el futuro goleador blaugrana. Por el otro, la frustración de ver cómo el nombre del Barça aparece asociado a escándalos judiciales. Es una montaña rusa emocional que refleja lo complejo que es ser culé, celebrar la posibilidad de grandes fichajes mientras se reviven fantasmas de un pasado que muchos preferirían enterrar. Pero quizás este choque de emociones también sirve para entender el presente del club. El Barça actual no puede olvidar de dónde viene, y la sombra de Bartomeu es un recordatorio constante de lo que significa gestionar mal una institución de este tamaño. Los problemas legales que lo persiguen son, en cierto modo, una advertencia. El club no puede permitirse repetir errores, porque las consecuencias duran años y se sienten tanto en el campo como en los despachos. Y mientras en Barcelona se habla de fichajes y de líos judiciales, en París las noticias llegan con el eco de un gigante que quiere recuperar protagonismo. El PSG anuncia la vuelta de 3 de sus grandes cracks, futbolistas que habían estado ausentes por lesión y cuya ausencia se había notado en el rendimiento del equipo. Con su regreso, el conjunto parisino vuelve a contar con un arsenal ofensivo de primer nivel, y eso cambia automáticamente el panorama no solo en Francia, sino también en la Champions League. El regreso de estas estrellas significa mucho más que sumar talento en el césped. Supone recuperar confianza, reactivar la química en el vestuario y volver a tener esa sensación de que el PSG está completo, preparado para pelear contra cualquiera. En un club donde la exigencia es máxima, y donde el fracaso en Europa ha sido una sombra constante, recuperar a sus cracks es casi como respirar oxígeno puro en el momento más decisivo de la temporada. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Barça? Mucho. Porque cualquier movimiento del PSG se observa con lupa desde Barcelona. Ambos clubes han competido en los despachos, en fichajes y en el campo, y sus caminos se cruzan más de lo que parece. Si el PSG recupera a sus estrellas, la competencia en Europa se endurece, y eso significa que el Barça tendrá que estar a la altura si quiere volver a ser un candidato serio en la Champions. El regreso de esos cracks no solo fortalece al PSG, sino que también eleva el listón de lo que se exige en el viejo continente. Además, en la prensa internacional ya se empieza a hablar de cómo estos regresos pueden influir en el mercado. Un PSG con todas sus figuras activas probablemente sea menos agresivo en la búsqueda de fichajes inmediatos, pero también significa que jugadores que no encuentren espacio podrían salir en el futuro. Y en ese escenario, siempre aparece la posibilidad de que el Barça pueda beneficiarse de alguna oportunidad inesperada, ya sea en cesiones o en negociaciones de mercado. La realidad es que, guste o no, cuando el PSG se mueve, Europa entera reacciona. Y en el Camp Nou, aunque la atención principal esté en Julián Álvarez y en cómo reforzar la delantera, no se pierde de vista lo que ocurre en París.
Porque la Champions no se gana solo con un buen once. Se gana estando preparado para enfrentar a clubes que cuentan con plantillas plagadas de estrellas, y el PSG, con el regreso de 3 de sus mejores jugadores, vuelve a estar en esa categoría. El día culé termina como empezó, con una mezcla de ilusión, preocupación y expectativa. La ilusión llega con el nombre de Julián Álvarez, ese delantero que podría convertirse en el 9 minutos que tanto necesita el Barça, un jugador con la capacidad de ser presente y futuro, con hambre de títulos y el carácter suficiente para llevar el peso ofensivo del equipo. La simple idea de verlo en el Camp Nou desata la imaginación de la afición, que sueña con goles, presión y un nuevo ídolo vestido de blaugrana. La preocupación, inevitablemente, aparece con el nombre de Bartomeu. Otra denuncia, otro capítulo judicial, otro recordatorio de una etapa oscura que todavía pesa en la memoria del club. Los culés sienten indignación, pero también resignación. Saben que la sombra de aquella gestión todavía genera titulares y que el Barça necesita seguir limpiando heridas abiertas. Cada noticia de este tipo es un recordatorio de lo importante que es no repetir errores y de lo delicado que es el equilibrio institucional. Y la expectativa, claro, viene de fuera, con el PSG recuperando a 3 de sus cracks y lanzando un aviso a toda Europa. El club parisino se fortalece justo a tiempo, y eso cambia el tablero continental. El Barça observa con atención, porque si quiere competir de verdad en la Champions, deberá prepararse para enfrentar a equipos de ese calibre, con plantillas profundas y estrellas recuperadas. Es un mensaje indirecto. No basta con ilusionarse con un fichaje, hace falta un proyecto sólido y un equipo capaz de resistir la presión de los gigantes. 3 noticias, 3 caras de un mismo sentimiento. La vida culé es intensidad pura. Un día se sueña con un fichaje galáctico, al siguiente se revive una pesadilla judicial, y al mismo tiempo se observa con atención lo que hacen los rivales europeos. Así se construye la montaña rusa emocional de ser hincha del Barça, entre la ilusión, la indignación y la expectativa. Y ahora la pregunta es clara: ¿qué pesará más en el futuro inmediato del Barça? ¿La capacidad de cerrar fichajes que ilusionen? ¿La necesidad de dejar atrás definitivamente las sombras del pasado? ¿O la preparación para competir con los gigantes europeos que se refuerzan sin descanso? El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que la historia nunca se detiene en Can Barça. Si quieres seguir viviendo cada noticia, cada análisis y cada emoción del mundo blaugrana, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en esta temporada. En Universo Culé, cada día hay una nueva historia que contar y tú no te puedes quedar fuera.